Hola, Dios te bendiga. El mensaje de hoy lleva por nombre Las promesas de Dios son lo que cuenta. Y me baso en el capítulo primero, verso 20 de la segunda carta a los Corintios, que dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Cuando Dios nos da una promesa, podemos saber que ésta se cumplirá. Sin embargo, hay algunas condiciones para que eso suceda. Aunque no depende únicamente de nosotros, sí hay algo que nosotros debemos de hacer para que esa promesa se cumpla. Y para ejemplificar, vamos a retomar la promesa que recibió Abraham en el libro de Génesis, en el capítulo 12, verso 2, donde podemos leer que Dios le dice a Abraham: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. A lo largo de varios capítulos del libro de Génesis nos damos cuenta cómo fue ese proceso para ir preparando a Abraham y la gente que estaba a su alrededor para que esta promesa se cumpliera. Podemos leer en ese proceso algunos errores que se cometieron. Sin embargo, en el momento indicado, Abraham y la gente a su alrededor fue capaz de reconocer su error y de esta manera su corazón estaba en condiciones de que esta promesa se cumpliera. Vemos cómo fue necesario incluso que Dios cambiara el nombre de Abraham y de Sarai. Esto implicaba también una ratificación de esa promesa que se había hecho con anterioridad. Y en todo este proceso hay una figura que está inmersa y es Lot. Lot no había sido llamado directamente por Dios para acompañar a Abraham, sin embargo lo hace durante todo ese trayecto, vive todo el proceso, son bendecidos, son prosperados, y llega un momento en que la familia de Lot y la de Abraham habían crecido tanto y sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos, ya era insostenible. Y llega un momento en que hay que tomar una decisión de separarse y escoger dónde habitaría cada uno de ellos. Ahí empezamos a ver una diferencia entre la forma de vivir la fe de Lot y la de Abraham. Lot se deja llevar por lo que humanamente ve y escoge lo que aparentemente era una tierra más próspera. Abraham, sabiendo que su prosperidad y el cumplimiento de su promesa no dependían de él, sino de Dios, decide darle la oportunidad a Lot de que él escoja primero y que él va a ir justamente en el lado contrario. Sabemos que esta decisión trajo consecuencias. Obviamente esas consecuencias no escaparon a Dios, es decir, no es que se le saliera de control a Dios, sino que había un propósito en ello. Una de las consecuencias es que, dada la maldad que había en la tierra donde había escogido Lot, que era muy próxima a Sodoma y Gomorra, y que posteriormente Lot ya está viviendo dentro de Sodoma, Dios tenía el propósito de limpiar esa maldad, y la forma de hacerlo era acabar con esa ciudad. Dios le revela ese plan a Abraham y Abraham intercede por Sodoma, pero indirectamente o implícitamente por Lot.
Sabemos que esas condiciones que había puesto Abraham no se dieron porque Sodoma fue destruida. Sin embargo, Lot sí escapó. ¿Pero por qué escapó Lot? Porque Dios echó a andar su plan de salvación personal para Lot, y Lot cumplió con la parte que a él le tocaba. Es decir, cuando se enteró de que él estaba en medio de una ciudad que iba a ser destruida y que lo que él tenía que hacer para salvar su vida y la de su familia era salir de esa ciudad dejando todas sus posesiones, dejando todo lo que tenía, sin importar nada, es decir, Dios le dice sin mirar atrás, él lo hizo. Y si nos damos cuenta, era una elección similar a la que habían tomado al principio. Dios les había dicho que salieran, más bien le había dicho a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela. Eso implicaba dejar atrás todo. Lot estaba enfrentándose por segunda vez a esa decisión. Y aunque sus decisiones anteriores pudieran ser cuestionables, en ese momento él le hace caso a Dios. Él le hace caso a Dios, sale y de esa manera salva la vida de él y de sus hijas. No así de su esposa, porque ella sí rompe con una de las condiciones que se le habían dado, que era no mirar atrás, y ella lo hizo, y sabemos lo que la palabra dice al respecto. Podemos ver que Dios estaba al tanto de lo que iba a suceder, y aún así él cumplió su palabra. Aún así él no tomó un atajo, él no tomó un camino fácil. Tuvo que ser paciente para que se desarrollara en toda esta gente un carácter suficiente para que se pudieran cumplir en ellos las promesas. Y aún en medio de esta salvación habría consecuencias, porque sabemos que en el libro de Génesis, en el capítulo 19, versos 37 y 38, podemos ver que también hubo consecuencias de esta salvación. Sabemos que después de ser salvado Lot y sus hijas, en una forma errónea, una forma distorsionada y equivocada, ellas deciden preservar la descendencia de su padre, y los hijos de esos incestos formarían después pueblos enemigos de Israel. Obviamente Dios sabía esto, y el camino fácil hubiera sido dejar que Lot muriera en medio de Sodoma. Pero vemos que Dios cumplió la promesa que se le había hecho, y sabía todas las consecuencias que eso traería. Del mismo modo, podemos ver que Dios desde el principio supo cuál iba a ser el precio para salvarnos a nosotros. Y aunque pudo haber hecho una creación de nuevo desde cero, por amor a nosotros, Él nos ha tenido paciencia y fue capaz de pagar el precio más alto que se ha pagado en la historia por salvar a alguien. Ese precio tú y yo sabemos cuál es. Cristo murió en la cruz por nosotros. Así como el plan de salvación para Lot solo requirió que él en ese momento escuchara y decidiera salir corriendo de Sodoma, en este momento tenemos a nuestro alcance esa salvación,
Y la única condición que necesitamos cumplir es creer que Jesús ha pagado por nuestros pecados, que ha resucitado, que Él vive y que Él es nuestro Señor y Salvador. Dios te bendiga.